Hola, mi nombre es Miguel Rodríguez y junto a mi compañero John Gómez, estudiantes de la especialización en analítica y Big Data de la Universidad Iberoamericana, presentamos la simulación de un invernadero inteligente utilizando Arduino en la plataforma Tinkercad. Nuestro objetivo es capturar datos de temperatura y luminosidad para apoyar la toma de decisiones en un entorno agrícola, activando y automatizando mecanismos de control para la ventilación y la temperatura. Como introducción, en el marco del Internet de las Cosas y las plataformas de simulación, encontramos soluciones innovadoras en múltiples sectores, entre ellos la agricultura inteligente. Los invernaderos, mediante sensores conectados a microcontroladores como el Arduino, permiten recolectar datos ambientales clave que facilitan el control de las condiciones del cultivo. En este trabajo desarrollamos la simulación de un circuito en Tinkercad orientado a la adquisición de temperatura y luminosidad, variables fundamentales para la gestión de un invernadero. Asimismo, se describe la lógica de programación aplicada, la evidencia de la simulación y las conclusiones derivadas del ejercicio. En esta propuesta, simulamos un invernadero capaz de registrar datos de temperatura y luminosidad, analizar las condiciones ambientales y activar respuestas automatizadas. Para ello se empleó un Arduino Uno con los siguientes componentes: un sensor de temperatura TMP36, un fotorresistor LDR con resistencia de 10 kiloohmios, dos LEDs, uno verde y otro rojo, de señalización para las condiciones de alerta, y la plataforma de simulación Tinkercad Circuits. La lógica programada enciende un LED verde cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, simulando la activación de la ventilación en un sistema real, y un LED rojo cuando desciende del umbral. Estos datos son recolectados y se envían en formato CSV al monitor serial, lo que facilita su exportación para herramientas de análisis como Python, Excel, entre otras. A través de Tinkercad Circuits, que es una plataforma en línea que diseña, programa y simula circuitos electrónicos de manera interactiva, encontramos ventajas como la facilidad de uso, la visualización gráfica y la compatibilidad con sensores y actuadores básicos. En este caso, el uso del monitor serial permitió observar los datos en tiempo real y pues migrar esos datos que fueron recolectados por los estímulos de los sensores hacia las herramientas, lo que nos permitió tener una integración en un flujo de datos externo, pues para poderlo analizar. Como evidencia de la simulación, en la simulación realizada, el circuito implementado incluyó un sensor TMP36 conectado al pin A0 de Arduino y un LDR conectado al pin A1 mediante un divisor de voltaje. Los datos de temperatura se calcularon en grados Celsius y junto con los valores de luminosidad se imprimieron en formato CSV en el monitor serial. En la lógica, si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se enciende el LED verde indicando que debería activarse la ventilación. Si es menor, se enciende el LED rojo. Aquí vemos el circuito en Tinkercad, el TMP36 conectado al pin A0 y el LDR al pin A1. El código va a capturar las lecturas de los sensores y las va a enviar en formato CSV al monitor serial. Recordemos que el programa tiene como finalidad capturar datos de temperatura y luminosidad en un invernadero inteligente simulado con Arduino. Los componentes que se van a usar para el código son los siguientes: un Arduino Uno, un sensor TMP36 el cual va a medir la temperatura y está conectado al pin A0, un fotorresistor LDR el cual mide la luminosidad pin y va conectado al pin A1, un LED verde, el cual indica la temperatura alta en caso que sea mayor a 30 grados centígrados y va a encender la ventilación, y un pin 11, el cual indica temperatura normal o baja. El código que utilizamos para la configuración del Arduino y de que tenga el funcionamiento este sistema fue el siguiente. Tenemos la lectura del sensor TMP36 más la lectura del sensor LDR a través de los pines A0 para el TMP36, A1 para el LDR, el
el pin 10 para la entrada del LED verde y el pin digital 11 para la entrada del LED rojo. Aquí se declaran los pines y se define que la lectura se hará cada 2 segundos. Seguido a esto, tenemos el setup, el cual configura la comunicación serial en 9600 baudios, el LEDs como salidas y se envía un encabezado CSV para estructurar los datos, en este caso el timestamp, temperatura en grados centígrados, el LDR RAW y el LDR volts. Más adelante encontramos que se usan los mils para controlar el intervalo de lectura cada 2 segundos. Adicional a esto, tenemos la lectura del sensor TMP36 donde vamos a configurar que los grados centígrados se puedan calcular mediante los voltajes. Para la lectura del LDR tenemos el RAW LDR es el valor analógico, el cual va de 0 a 1023 y el LDR vol es el voltaje equivalente. La lógica para este circuito es que si la temperatura supera los 30 grados centígrados, el LED verde enciende en signo de alerta de que se debe encender la ventilación. De lo contrario, permanece encendido el LED rojo como estado normal. Posterior a ello vamos a encontrar los encabezados, donde encontramos el tiempo de inicio, la temperatura en grados centígrados, valor del LDR y el voltaje calculado del LDR. Vamos a iniciar la simulación para que puedan observar cómo se generan los datos directamente desde el sensor y el fotorresistor. Entonces iniciamos la simulación. Nos dirigimos al monitor en serie, podemos observar que se enciende el LED rojo indicando que el sistema se encuentra normal. Si revisamos la temperatura de nuestro sensor podemos darnos cuenta que se encuentra en 24 grados centígrados y si nos damos cuenta el fotorresistor está en el momento en 0 voltios. Si aumentamos la luminosidad va a empezar a aumentar el voltaje. Miren que ahí, por ejemplo, aumentamos la luminosidad, empezó a aumentar el voltaje a 4 voltios en este momento. La temperatura se mantiene. Podemos hacer cambios de la temperatura y miren que al momento de colocar nosotros los 37 grados centígrados, el sistema entiende la lógica y se activa el LED verde, indicando que se debe activar la ventilación. Entonces aquí encontramos que ya nuestra temperatura está a 37 grados centígrados y a 4 voltios. Lo correcto sería que entre más luminosidad haya, la temperatura aumente. En este caso aumentamos la luminosidad, aumentan los voltios y posterior a ello va a aumentar los grados centígrados. Bajémoslo a 0 grados centígrados. Ahí bajamos a 0 grados, baja la luminosidad, en este caso bajaría el voltaje y damos detener simulación. Como Tinkercad no nos permite conectarnos a Azure o a AWS en la nube para poder hacer la analítica de datos, podemos nosotros copiar esta información ya sea en una SD que esté conectada a Arduino o directamente podemos copiar esta información y pegarla en un log. Este log va a estar configurado mediante un lenguaje de Python que lo va a traer, va a llamar esa información, la va a analizar y posterior a ello va a realizar unos gráficos para nosotros poder interpretar lo que sucedió con el sistema. En este caso, abrimos el serial log que se encuentra aquí
pegamos la información que acabamos de copiar, guardamos nuestro archivo, cerramos y posterior a ello abrimos nuestro código en Python. Este código lo que hace es lo siguiente: llama al serial log, que es el archivo en txt donde copiamos los datos, al final lo va a convertir en un CSV. Posterior a ello, va a leer las líneas útiles que haya dentro del serial log, va a convertir el timestamp a segundos, guarda el CSV y posteriormente a ello va a empezar a graficar. Aquí podemos darle eh, correr el script y podemos evidenciar cómo nos ha generado el gráfico de la lectura de estos datos. Posterior a ello, también identificamos que se han creado un archivo CSV, el cual lo vamos a leer para poder identificar cuáles fueron las lecturas que se hicieron para poder generar estos gráficos. Encontramos que el sistema inició en 0 segundos y a medida que se mantuvo durante los primeros 24 grados centígrados, al segundo 22, él hace un cambio de temperatura a 30 en este caso a 37 grados centígrados. Continuó hasta, hasta los 36 segundos y en los 38 segundos aumentó su temperatura a 52, manteniéndose así con 4 voltios y posterior a ello aumenta nuevamente la temperatura a 72 grados centígrados, que es donde se mantiene hasta los 56 segundos. En los 58 segundos hay una descompensación de temperatura, el cual baja a los menos 26 grados centígrados y aumenta nuevamente en el minuto 60, en el segundo 60 a menos 1 grado centígrado, manteniéndose así continuamente. Entonces, con esto podemos evidenciar que la información suministrada por el aplicativo se puede analizar y se puede dar lectura a través de un lenguaje de programación, en este caso Python, que nos permite hacer lectura de esta información, análisis y predicción de datos para poder tomar decisiones. Recuerden que el código de Arduino y el código de Python va a quedar en la descripción del video para que puedan copiar, puedan pegar en Tinkercad y el código en Python para que puedan hacer sus simulaciones y su análisis de los datos enviados por su aplicativo. Como conclusiones, tenemos las siguientes. La práctica desarrollada permitió evidenciar el funcionamiento de un sistema básico de adquisición de datos en un invernadero inteligente utilizando Arduino y la plataforma de simulación Tinkercad. Se demostró que es posible capturar datos relevantes del entorno, procesarlos y representarlos de forma sencilla para apoyar la toma de decisiones. El uso de Tinkercad resultó ser una herramienta adecuada para validar prototipos de IoT antes de implementar una solución física. Además, la exportación de datos en formato CSV abre la puerta a integrar técnicas de análisis más avanzadas y visualizaciones gráficas mediante software especializado. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.